Hola familias, buenos días. Les habla la tía Jacqueline y vamos a hablar del quinto principio, que es leer y comentar cuentos. ¿Cuál es la importancia de leer un cuento? Bueno, leer un cuento tiene mucha importancia. Desarrollamos la imaginación, la creatividad y por sobre todo el lenguaje en el aprendizaje de los niños y niñas. ¿Ya? En la creatividad los niños exploran sentimientos y emociones ellos se sienten identificados tal vez con alguno de los personajes de nuestras historias, de nuestros cuentos. Desarrollamos la capacidad de escuchar, de pensar, de poner atención y quizás de poder elegir nuestros propios cuentos. Es fundamental para ellos la participación de las familias en este proceso. Recuerden que ustedes son los primeros educadores de los niños. Ahora, en estos tiempos en que estamos en casa con la familia, es importante también porque nos une un apego, nos anexa una afectividad entre nosotros, entre las familias y los niños. Eso es muy importante también en la hora de querer contar un cuento. Lo ideal de contar un cuento es comenzar con temas simples que ellos tengan, que sepan, que no sean como tan difíciles de comprender para ellos. Podemos empezar con cuentos de la naturaleza, de animalitos, de la familia. Podemos hasta inventar historias del vivir diario de cada uno de nosotros, donde ellos se puedan sentir identificados en la historia. La lectura para los niños tiene que volverse como un juego entretenido, ¿ya? No como algo que vamos a imponer. Para ellos debe ser jugar a leer, jugar a escuchar. Lo podemos hacer de forma muy divertida a través de diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, a través de títeres, de marionetas, de muñecos, de disfraces, ¿ya? ¿Quién en la casa no tiene un disfraz? Con un simple gorro, quizás un pañuelo, un maquillaje adecuado o un vestido largo, podemos inventar un buen y lindo disfraz que al niño le llame la atención. Podemos crear nuestros propios títeres, no es necesario tener que comprar nuestros títeres. Lo podemos hacer con material desechable, con guantes, con calcetines, con cartulina, con lo que ustedes tengan a mano. También les quiero recordar que los cuentos a la edad de nuestros niños deben ser breves. Ellos tienen una capacidad de concentración muy, muy cortita. Cualquier distractor para ellos les implica el no concentrarse en lo que estamos haciendo, ¿ya? Para los niños el acompañamiento de los padres en esta experiencia es muy importante. ¿Por qué? Porque los padres a través de los cuentos también le transmiten valores, pero en forma dinámica. Para contar un cuento tenemos que hacerlo con mucho amor, mucha paciencia, ser muy empáticos con ellos, ya que muchas veces quizás se nos van a arrancar, quizás no nos van a escuchar, quizás van a romper el libro, pero nosotros tenemos que tener la paciencia y la actitud frente a lo que está sucediendo. Y para eso hay que hacerlo con mucho amor, mucha paciencia. Podemos crear también nuestros propios cuentos, ¿sí? Podemos hacerlo con imágenes que nosotros podamos pintar, decorar, recortes de revistas, formar una historia con los recortes de revistas o simplemente con fotos familiares. ¿Qué más lindo que contarle una historia o un cuento a nuestros niños con nuestras propias fotos? ¿Qué más lindo que eso? Ellos se quedarían con un lindo recuerdo de aprender, de saber
la historia de nuestros padres y ustedes se quedarían con la satisfacción de haberles mostrado a sus hijos su propia historia. Un cuento de su propia historia. Sería muy lindo y entretenido. Bueno, ahora les voy a dar unos consejos de cómo podemos hacer un ambiente adecuado para contar un cuento. Lo podemos hacer primero que todo. No puede haber ningún factor distractor alrededor de nuestros hijos en el momento de contar un cuento. La televisión tiene que estar apagada, la radio también. Recogemos los juguetes que están alrededor. Quizás poner una música de fondo para ellos, para que estén más concentrados en lo que van a escuchar. Ponerlos en un lugar cómodo, una colchoneta, en la camita, en una alfombra, en el patio, acostaditos, pero siempre sin distractores. Es importante para ellos, ahora que están en familia, que haya una buena comunicación. Y qué mejor comunicación que un lindo cuento. Más si es creado por ustedes mismos. Ojalá les guste este principio, que lo lleven a cabo, fabriquen sus propios cuentos, integren a sus hijos a sus historias, a la vida cotidiana. Espero que estén bien, espero que se cuiden mucho, sigan todos los consejos que nos da el Ministerio de Salud para que podamos salir adelante en esta pandemia que nos tiene a todos muy afectados. Les dejo un gran abrazo, un cariñito enorme y además una sorpresa. Los dejo con un cuento de un pollito muy desobediente que a más de alguno lo va a identificar. Un beso, chao, que estén bien. Nos vemos la próxima vez. Paquito el pollito curioso. Había una vez un pollito llamado Paquito que vivía en un gallinero con su mamá y sus hermanos. En el gallinero todos la pasaban muy bien, corrían, jugaban y se divertían. Se sentían seguros y tranquilos, pues entre todos se conocían. Un día, Paquito pensativo se quedó mirando desde el corral el mundo exterior. Pensaba, qué lindo sería conocer lo que hay afuera, caminar por esos pastos, correr por esas praderas. De pronto, Paquito se dio cuenta que la puerta de su corral estaba abierta y en ese momento decidió emprender una nueva aventura. En silencio, salió Paquito corriendo, muy feliz por lo que estaba sucediendo. Las flores bailaban al viento, los pajaritos cantaban sus canciones al sol. Paquito el pollito estaba maravillado al descubrir este asombroso mundo de colores. Después de mucho rato caminar, a Paquito el cansancio le llegó. Mucho sueño de repente sintió. Ya en su camita quería estar. Pero de a poco empezó a ver que le quedaba mucho camino por andar. Así que decidió buscar un atajo. Luego de caminar mucho rato, se empezó a preocupar, ya que al gallinero no podía llegar. A su familia empezó a recordar y mucha pena le dio el estar tan lejos de su querido corral. Empezó a llorar hasta que a lo lejos se escuchó. Era un pato. Paquito el pato prefirió seguir para no quedarse solito a dormir. El pato caminaba y decía... Y Paquito lo seguía con la esperanza de regresar a su hogar. De repente Paquito, el gallinero, divisó. Y así que corrió y finalmente su casa encontró. Así
así vivió Paquito una gran aventura y aprendió la lección. No hay lugar como el hogar.